para que esto quede en las grabaciones por si alguien lo quiere volver a ver. Y bueno, ¿cómo es la exposición? Bueno, la exposición va a tener, aunque aquí salen 7 temas, son 9 temas en total. ¿Qué hay que hacer en la exposición? Entonces, aquí hay como una infografía de lo que debemos hacer, ¿cierto? Hay que hacer en total hay que entregar 5 productos, ¿sí? Creo que al final sí vamos a hacer la exposición entre todos. No, no creo, la vamos a hacer. Entonces tiene que haber una síntesis, tiene que haber una presentación, un video de motivación, un cuestionario en Socrative y la presentación que tengamos nosotros en clase. Entonces la presentación que tengamos en clase, esa presentación vale por dos. ¿Cómo por dos? Vale por lo que hagan ese día en la exposición y por la presentación que creen, las diapositivas o demás, cuentan como dos productos individuales. La síntesis es la síntesis de la información que recolectaron, que utilizaron para poder crear su presentación. Y aquí es muy importante algo. Eh, yo soy estricto con las bibliografías y si obtienen información, o sea, por mí no hay ningún problema si obtienen información de muchísimas fuentes, porque la verdad lo que nosotros queremos al final es que ustedes aprendan a obtener otros conocimientos y con esos conocimientos crear nuevos conocimientos. Pero tienen que colocar las fuentes, tienen que colocar las referencias de dónde están sacando la información, URLs. No les voy a pedir, para este trabajo no les voy a pedir que sea con normas IEEE, que sea con normas APA, nada de eso, pero sí tiene que incluir las bibliografías, de dónde están sacando la información, de qué parte, porque si en algún momento me entregan una síntesis y resulta que la síntesis, la presentación tiene información que literal es copiar y pegar de un lugar a otro y no incluyen la bibliografía, tengan en cuenta que eso vale como un cero. Y como dicen por ahí, soldado advertido no muere en guerra. Vamos a pasar a los grupos. Estos son los grupos, ¿sí? Hay 9 grupos ordenados al azar, como ya se los había comentado. Lo voy a acercar un poquito, que creo que casi no se ve. Aquí. Las personas que están resaltadas en amarillo valen como los líderes de ese grupo. ¿Cómo están distribuidos los grupos? No encontré una buena forma de exportar desde LibreOffice, porque esto lo estaba haciendo en LibreOffice, pero es desde la persona que está en amarillo hasta la persona que está anterior de la próxima persona en amarillo. Entonces, digamos, ¿quién es el grupo uno? El grupo uno son estos de acá. ¿Quién es el grupo 2? Estos de acá. Grupo 3, estos de acá. Grupo 4 y bueno, así vamos viendo. Cada grupo tiene asignado un tema y tiene asignado un número. ¿Qué deben hacer las personas que están como líderes? Estas personas son las encargadas de comunicarse con las personas del grupo, por eso acá está el correo, comunicarse con las personas del grupo y comunicarse conmigo cuando, esa es como la primera tarea que tienen, comunicarse conmigo cuando ya se hayan comunicado, ya se hayan acordado qué van a trabajar, cómo van a trabajar, qué van a hacer, cuando hayan coordinado todo eso, entonces me escriben para confirmar y yo saber qué personas están ya atentas en un grupo y qué personas no. Esto háganlo lo más antes posible para poder revisarlo. Esa es como la tarea que tiene el líder del grupo por ahora. Y es como para identificar quiénes son los grupos. Adicional a esto, el líder del grupo es el único que va a entregar todos los productos. Ningún otro integrante del equipo lo va a entregar. Solo esa persona lo va a entregar. ¿Y dónde lo va a entregar? Entonces ustedes entran aquí a taller. Por ahora no está en fase de envío. La fase de envío, así ya lo puedo cambiar a fase de envío. Ok. Listo, ya está en fase de envío. Entonces aquí se van a conectar los líderes del equipo, van a subir los productos, todo esto y después vamos a pasar a la fase de evaluación. ¿Cómo va a ser la fase de evaluación? La fase de evaluación va a ser cada persona de este curso va a estar encargada de calificar al menos 2 productos diferentes al que ellos hicieron. Entonces, un ejemplo,
Mauricio, que está en el grupo 2, 3. Entonces a Mauricio le toca calificar lo que hizo los del grupo 6 y lo del grupo 1. Entonces esto tiene una rúbrica. La calificación no es como al azar o como, no, a mí me parece que es un 4, a mí me parece que es un 3. Esto tiene aquí la rúbrica la van a poder ver y la rúbrica va a calificar la síntesis, ¿cierto? ¿Qué se hizo en la síntesis? ¿Qué se hizo en la presentación? Entonces aquí, por ejemplo, en la síntesis podemos encontrar el documento no cumple con el tamaño exigido, el documento sí cumple con el tamaño exigido, pero no está bien estructurado, el documento cumple con el tamaño exigido, está bien estructurado, trae el contenido esperado, pero es difícil de leer. Ustedes van a leer los documentos y van a empezar a calificar y al final, la nota final, un porcentaje, el mayor porcentaje de la nota para cada uno de los grupos, va a estar dado por mi calificación y otro porcentaje más pequeño va a estar dado por cada uno de ustedes que califique dicha exposición. Y ese sería el trabajo de la exposición. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿el tiempo de entrega cuándo es? O, perdón, la fecha límite. Sí, Tengo fechas tentativas, sin embargo las podemos mover, no tengo ningún problema con eso. La entrega se puede hacer hasta el 7 de diciembre, más o menos un mes para que realicen la exposición. La evaluación va a estar abierta del lunes 11 de diciembre al 15 de diciembre ok, y creo que esa evaluación la tenemos que cerrar un poquito, no que quede hasta el viernes 15 de diciembre, sino que quede hasta el miércoles o algo así, que hayan 2 días para evaluar. Y ya ese jueves 14 de diciembre y viernes 15 de diciembre hacemos las presentaciones. Y con listo. eso Profe, acabaríamos pregunta. el curso. ¿Sí, Mauricio? Sí, y frente a eso, la calificación que se le da a los otros grupos, ¿se hace en conjunto, o sea, con el grupo en el que estoy, o es solo el líder? ¿Cómo me recuerda esa parte? Que no me quedó como claro. Ok. El líder es el que lo envía, ¿cierto? Ah, ok. Y digamos Pero la- que, y digamos que todos van a revisar lo que entregaste tú. Pero sabemos que lo que entregaste tú, Mauricio, es todo lo de todo tu grupo. ok, Entonces todos van a revisar eso y al final esa nota que obtienes es la del grupo. perfecto. Y son dos grupos que son los que califican, ¿cierto? Dos Cada... personas, dos personas. Sí. Ok, Dos listo. personas van a revisar los productos de otros grupos. Ricardo dice que el documento está perfecto, pero lo hiciste tú. Sí, lo puede colocar en los comentarios, pero estaría re mala que la hagan. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda frente a esto? Frente a cualquier estudiante que no esté aportando lo suficiente, pues hablamos con usted, Me ¿no? lo tienen que Claro está. comunicar, exactamente. No esperemos Listo. hasta que falte un día para decir, no, profe, lo que pasa es que esta persona nunca se conectó y nosotros no tenemos los productos. No vayamos a esperar a esa situación. Vayan trabajando desde ahora, así sea poco, así sea, no sé, media hora diaria, ¿sí? Que alguien trabaje, que estén trabajando todos, para saber como que no, pues ya llevamos 2 semanas trabajando y esta persona no se ha reportado ni una vez, ya sabemos que tal vez no va a trabajar y me lo hacen saber, yo me comunico con la persona a ver qué es lo que sucede, si va a cancelar el semestre o algo así extraordinario. Listo, gracias. En tal caso de la calificación de otros grupos, ¿cuánto representaría el porcentaje de la nota? No estoy seguro, esto lo configuré por acá, pero es un 20%, creo. No estoy seguro, no estoy seguro. Lo tengo que La revisar, evaluación. pero sí creo que es como un 20% y el otro 80% lo doy yo. Dale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces revisemos nuevamente. Venga, me llevo esto para acá. Revisemos nuevamente el cronograma que tenemos. No lo he actualizado con
con la flexibilidad, pero nosotros teníamos el opcional número 2 para hoy 9 de noviembre, ¿cierto? Como no, esto se va a mover 8 días, va a quedar para el 16 de noviembre y hoy vamos a comenzar con nuestra tercer gran idea, que es la aritmética como herramienta. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, hoy haríamos hoy comenzaríamos a ver la teoría de los números enteros, la teoría también vamos a ver los naturales, y sé que va a ser un poco conflictivo porque sé que el cero en los naturales ha traído inconveniente a este grupo, y vamos a ver la definición de los números naturales que sale desde la teorema no recuerdo el nombre del matemático ahora. Vamos a ver esta tercer gran idea. Aquí hacemos el resto de 3 quizzes. Este quiz, como lo estaría propuesto, sería mañana, pero no lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? A la siguiente semana haríamos el quiz número 6 y finalmente haríamos el quiz número 7 antes del parcial 3. ¿Cuándo estaríamos terminando los parciales? Esto aquí se va a mover. Estas fechas las podemos revisar, todavía tenemos que revisar estas fechas bien, a ver cómo nos rinden el curso. A finales de noviembre más o menos vamos viendo cómo se está desarrollando la teoría de números para poder configurar o organizar bien estas fechas y que esté dentro del calendario académico. Así que sin más, comencemos con nuestra tercera gran idea, perdón. Y vamos a ver la teoría de números. Entonces, la verdad, este tema me parece muy bonito, es chévere, no sé, a mí me gustan bastante los números y no sé, me gusta mucho, me ha gustado mucho siempre, tiene muchos campos de aplicación. Aquí hay que hacer una diferencia antes de comenzar, y es que aunque nosotros nos indaguemos mucho en las matemáticas discretas, no tanto en las matemáticas continuas, nosotros nos enfocamos más es en la práctica de las matemáticas discretas, más que en la teoría que existe detrás de ella. Obviamente, conocemos la teoría, pero nuestro principal enfoque son las prácticas. La práctica de esta teoría de los números discretos. ¿Y por qué es así? Entonces, vamos a ver la motivación, vamos a ver la naturaleza de los números naturales y sus representaciones, y hoy alcanzamos a ver hasta divisibilidad. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? La clase siguiente vamos a ver divisores y múltiplos comunes y números primos, y vamos a ver congruencias. Así que, como les mencionaba, ¿por qué nos interesa a nosotros? Sí, Daniel. ¿Usted sí está grabando la clase, profe? Sí, ya estoy grabando, Daniel. Nada, y Gracias por si recordarme. pudieras subir las 2 clases anteriores. Exacto, también. esas están pendientes. Apenas terminemos esta, subo las 3 anteriores. Dale, Las 2 profe. anteriores y esta. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa lo discreto? Resulta que los computadores son discretos desde su arquitectura. ¿Y esto qué significa? Cuando nosotros trabajamos con números discretos, números discretos a diferencia de números continuos, es que la distancia, por ejemplo, del 0 al 1, ¿cuál es? Pues 1, ¿no? Es como un saltico y ya está. Esa es como la distancia. Pero ¿cuál es la distancia entre el 0 y el 1 en los números continuos? Es decir, en los números reales. Infinita. Los computadores, como fueron hechos con bits y con números binarios, y solo trabajan con números naturales y enteros, siempre vamos a tener aquí una aplicación discreta. Entonces, como lo dice esta parte, la abstracción más sencilla implementada sobre el hardware es la de los números enteros. Es como lo más sencillo, pero vamos a ver que no es tan sencillo y se va a agregar muchísima información y vamos a tener un mundo enorme al que enfrentarnos, que es muy interesante, pero es discreto porque tenemos un número finito de bits que representan ese número entero.
y a partir de allí se construyen abstracciones más complejas. ¿Qué abstracciones más complejas? Pues que hoy en día tenemos un ejemplo de esto, tenemos inteligencia artificial, estamos como viviendo el boom de la inteligencia artificial. ¿Y esto desde dónde nació? Pues desde la abstracción de tener eh, bits, ¿cierto? Y de tener ese mundo discreto en nuestros computadores. Solo desde esa abstracción de llevar los números enteros al hardware, ya podemos construir hoy en día inteligencias artificiales. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, eh, un ejemplo de esto es el piloto automático de un avión, ¿sí? Que le permite conducir aviones. Es también muy interesante porque en qué momento llegamos a pensar que solo con números, con esta abstracción tan simple, podríamos llegar a una abstracción tan compleja como lo es conducir un avión o que un avión se maneje solo. Esto ha llevado a problemas, obviamente, a lo largo de la historia. Y una historia que conocí hace unos años es que alguna vez estrelló un avión cerca a Buga, pues venía como a aterrizar acá en Cali. Era un avión que venía como de Miami y el accidente se produjo principalmente porque el piloto automático no tuvo en cuenta, o sí tuvo en cuenta la geografía de Colombia, que hay muchas montañas y todo esto, el avión perdió el control y se estrelló. Básicamente fue porque a medida que, desde que colocaron el piloto automático, el avión empezó a acumular errores y se fueron acumulando y acumulando y acumulando muchos errores hasta que llegó un punto donde ese error era tan grande, numéricamente, estoy hablando todo numéricamente, ese error era tan grande que las precisiones no eran correctas y pues el avión terminó estrellando y murió muchísimas personas. Sin meter terror, después de esta historia, sí me parece como interesante todo lo que podemos construir desde esa abstracción. Nosotros tal vez, quién sabe, ¿sí? Que dentro del curso haya alguien que vaya a hacer algo así como que cambie o revolucione el mundo, pero normalmente se trabaja en proyectos que tienen, no digamos un impacto tan grande, pero sí es un impacto importante en la vida de ciertas personas. Entonces, crear aplicaciones para que ayuden a alguna cosa o ayuden a alguna otra, no sé, que necesitan un sistema para realizar esta acción. Entonces, eso impacta también en la vida de las personas y todo desde esta abstracción. ¿Qué significa computar? Entonces, computar es el proceso para transformar esos números que tenemos como enteros en operaciones, manipulándolos, esos números con enteros, con operaciones bien definidas. Normalmente empezamos trabajando y no sé si alguien aquí sabe cómo se hace la suma en hardware o la multiplicación, la resta, la división. No, señor. Bueno, a ver si hay una imagen por aquí. Yo se las muestro. A ver si sale como no me sale, no me sale. Bueno, esto nace también desde el hardware, ¿no? Y hay como pequeños, es que se me olvida el nombre ahora mismo, pero hay pequeñas partes de procesamiento dentro de nuestra CPU que permiten realizar eso, sumas, que permiten realizar multiplicaciones, que permiten almacenar información, guardar información, cambiar esa información que ya tenemos, y todo esto se hace mediante bits que al final terminan siendo electricidad, pero como tenemos circuitos y esos circuitos van cambiando esa energía que nos va entrando en unos y ceros, pues esa es la información que al final nosotros tenemos. ¿Para qué nos sirve comprender la teoría de los enteros? La teoría de los enteros es esencial para comprender cómo funciona el computador. ¿Y por qué esto es esencial? Pues es esencial porque esto que les mencionaba hace un rato, del error del avión que se estrelló y que fue acumulando errores, fue porque tal vez alguien no tuvo en cuenta, solo una persona, un grupo de personas no tuvieron en cuenta qué era lo que pasaría si, digamos, en Colombia eh, ese piloto automático se activara. ¿Sí? Entonces no tuvieron en cuenta la geografía de Colombia, no tuvieron en cuenta la superficie y en otras palabras les faltó como entender cómo funciona ese computador bajo otros escenarios. Adicionalmente, también es esencial para construir aplicaciones que utilizamos normalmente,
como lo mencionaba ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero la teoría de enteros también nos sirve para sistemas de encriptación de mensajes, que esto es muy utilizado ahora mismo, y más que ahora hay como mucho pirata informático, no encuentro otro nombre para colocarle. Y es un tema que van a desarrollar también un grupo en la exposición, que es la criptografía de llave pública y llave privada. Esto es un tema muy interesante. Esto está basado en la aritmética modular, es decir, utilizando el módulo y las congruencias. Y además estudiaremos las nociones de divisibilidad, primalidad, congruencias y aritmética modular. Y adicionalmente, los enteros se pueden estudiar de forma estructural, lo que nos permite razonar sobre ellos. Es decir, vamos a poder utilizar una técnica que se llama la inducción matemática. Esta técnica nos va a permitir demostrar cosas mediante la aritmética, mediante la teoría de enteros, y es un tema que nos va a llevar un poco de tiempo, así que estemos preparados para eso. Entonces vamos a comenzar con la naturaleza de los números enteros. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Listo. ¿Por qué vamos a comenzar con los números enteros? Vamos a comenzar con los números enteros porque, naturales, todo este tiempo diciendo enteros y son naturales. Porque es importante establecer, como lo dice acá, su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Pues la forma en cómo lo definimos y qué axiomas nacen sobre los naturales. Entonces, ahora sí está el nombre del matemático de Peano. Peano fue alguien que inventó unos axiomas para definir el conjunto de los números naturales. ¿Por qué fue importante esto? Nosotros, digamos, antes habían distintas civilizaciones. Nosotros como humanidad teníamos distintas civilizaciones que no se conocían entre ellas. Y cada una de estas civilizaciones hizo sus propios avances, ¿no? En matemáticas, en astronomía, en militares, bueno, de distintos tipos hicieron sus avances, pero resulta que al menos en matemática casi todos llegaban como a lo mismo, ¿cierto? Necesitaban de algo para poder representar el mundo que los rodeaba. ¿Qué hizo Peano? ¿Cuál es lo importante de su aporte? Lo importante de su aporte es que los números naturales, una vez él lo estableció, pueden servir como objeto de estudio. Claro, cada persona podía llegar o cada civilización podía llegar a utilizar los números naturales, pero esto no quería decir que fueran fáciles de estudiar, porque cada civilización era como que, bueno, nosotros vamos a ver los números de esta forma, y otra persona decía, nosotros vamos a ver los números de esta forma. Entonces estaban que los números romanos, teníamos como los números naturales, teníamos distintas representaciones de número que no permitían como concentrar esos avances que se estaban teniendo en la humanidad. Y ese es el principal aporte de Giuseppe Peano. ¿Qué es el conjunto de los naturales entonces? El conjunto de los naturales entonces se construye a partir de una constante, esa constante la vamos a llamar 0, y una función sucesor. O sea, los naturales no tienen nada más, ¿sí? Tienen el número 0 y tienen la función sucesor. Y se construye, esa función es una función que de un número natural me retorna otro número natural. Y se construye con los siguientes 5 axiomas fundamentales. Primer axioma, el 0 es un número natural. Y se acabó, nos fuimos de la clase. Eso era todo lo que quería decir hoy. No, mentiras. El 0 es un número natural, es lo primero que vamos a decir. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué nos arroja la función sucesor? Todavía no lo sabemos. Solo sabemos que es una función que recibe un número natural y me retorna otro número natural. Entonces, si n es natural, el sucesor de n también es natural. Eso es lo que nos está diciendo este segundo axioma. ¿Cómo lo leemos lógicamente o formalmente? Para todo n, tal que ese n pertenece a los naturales y el sucesor de n también pertenece a los naturales. Tercer axioma,
El tercer axioma es que para todos los naturales, tal que para todos los números, para todo n, perdón, tal que ese n es natural, el sucesor de n no puede ser 0. El sucesor de un número nunca puede ser un 0. Y esta de acá es como la inyectividad y nos dice que para todo n y m, tal que n y m pertenece a los naturales, si el sucesor de n es igual al sucesor de m, entonces n y m son el mismo número. ¿Sería algo así? Entonces digamos que yo aquí tengo los naturales, aquí tengo los naturales, y aquí tengo elementos, y aquí tengo el n, y aquí tengo m, y aquí tengo s de n, y aquí tengo s de m. No sé si se está alcanzando a ver, está un poquito feo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si s de n y s de m son el mismo, entonces, si s de n y s de m son el mismo, entonces n y m deben ser el mismo. Y eso lo podemos resumir como la inyectividad, ¿sí? Porque quiere decir que a cada elemento del dominio le va a asignar solo un elemento en el codominio. ¿Listo? Y la última, que es la más interesante y que la vamos a ver por inducción, y es para decir, es un conjunto, es una propiedad sobre los conjuntos, un axioma sobre los conjuntos, y es que para todo conjunto A, tal que A esté incluido en los naturales, recordemos que la inclusión es que sea del mismo tamaño o más pequeño, y entonces 0 pertenece a ese conjunto A, es decir, tenemos nuestra constante. Y adicional a ese, todo número que pertenezca también a A y que cuyo sucesor pertenezca también a A, quiere decir que A es igual al número de los naturales. ¿Qué nos están diciendo acá? Que no importa a nosotros qué conjunto tengamos, si el conjunto cumple con que tiene una constante, ¿cierto? Tiene una función sucesor y aparte se cumple esta propiedad de acá, entonces ese A es igual a los naturales. Es decir, que no hay conjunto más pequeño que el de los naturales para representar los naturales. El conjunto de los números naturales es el conjunto más pequeño para representar ese mismo conjunto de números naturales. No hay otro más pequeño. Y eso es lo que nos trajo Peano con sus axiomas. Cómo representar los números naturales. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Listo. Entonces estamos viendo la naturaleza de los números naturales. Ahora vamos a ver gráficamente los números naturales a partir de los axiomas de Peano. Bueno, lo acabé de ver, ¿cierto? Pero vamos a verlo de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo sería nuestro constante? Vamos a verlo acá. ¿Cuál sería nuestro primer elemento que estaría en los naturales? Díganmelo, por favor. 0. El 0, muy bien. ¿Y quién sería el sucesor de 0? 1. Sí. Aquí vamos a enfrentarnos, como en este tema, en esta tercera gran idea, nos vamos mucho a enfrentar como a los conocimientos que tenemos previamente, porque es como un poco ver más de dónde salen todos esos conocimientos que hemos adquirido y que nos han dicho como que esto es así, porque sí, porque yo lo dije, ¿no? O porque era el profesor en ese momento, más que todo en el colegio. Pero vamos a enfrentarnos un poco a esos conocimientos y vamos a decir, recuerden que en los naturales, según los axiomas de Peano, no está el 1, ¿no? ¿Qué tenemos? La función sucesor y el 0. Entonces, ¿quién sería el sucesor del 0? No es el 1, Daniela. No, pues ya me perdí, entonces no entendí. Ok. ¿El sucesor de 0 no haría f de 0?
S de 0, S de 0. S de 0. Ah, bueno. Ok, ¿y quién sería el sucesor de este S de 0? Ah, no, no. Ahí me queda a la suerte, pero S de 0. Entonces, como que ya. S Entre de una- S de 0, ¿cierto? Ajá, y así sucesivamente. Y así vamos a ir construyendo todos estos de acá. ¿Será que S de 0, ¿sí? A ver, no. ¿Será que 0 puede ser el sucesor de S de 0? SS de 0 puede ser el sucesor. 0 puede ser el sucesor de SS de 0. Creo que es en el caso de que S de 0, de 0. De 0. ¿Y qué nos dice el tercer axioma, Emanuel? El tercer axioma es que. Ah, eso. Más chévere. Ajá. Que ningún sucesor de un número puede ser 0. Entonces, esto no se puede cumplir. No, todavía no hemos visto como la propiedad de esto, pero digamos que hasta el momento puede pasar que SS de 0, DS de 0 y S de 0, SS de 0, pero ya vamos a ver que esto tampoco se puede. Ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? ¿Cierto? Este quinto axioma que es como el más interesante. Bueno, vamos a revisar el cuarto axioma gráficamente. Vamos a decir que lo que nos dice el cuarto axioma es que si S de n y S de m son igual a n, son iguales, el sucesor de ambos números de n y de m son iguales, entonces n y m es igual. Les voy a proponer este caso acá. Supongamos que acá tenemos un elemento, no sabemos quién es, y ese elemento se relaciona también con este. ¿Quién debería ser este elemento de acá? Ese mismo. ¿Cuál? S de 0. Ese de 0, no, ese de 0. ¿Sí? Ah, ¿Por qué? Porque nos dicen que si S de n y S de m nos da lo mismo, ¿sí? No, esperen, yo los estoy confundiendo, ¿cierto? Otra vez. Ya. No, mentira, sí estaba bien, sí estaba bien. Ya, si S de n y S de m dan el mismo, entonces, ¿qué nos debe decir? Que n y m deben ser el mismo. Si nosotros tenemos acá S de 0, el 0 ¿con quién más se relacionaría? Con este de acá. ¿Qué sería exactamente este de acá? Lo que nos dice inyectividad, en pocas palabras. Y por otro lado, tenemos que para cualquier conjunto, supongamos que nosotros tenemos un conjunto, digamos que este es el conjunto de los naturales, y estos naturales tienen adentro un conjunto A. Si se cumple que este conjunto A tiene al 0, ¿cierto? Y cualquier elemento, cualquier n, tal que ese n pertenezca a A, entonces digamos que acá hay más elementos, y ese n pertenezca a, y aparte el sucesor de ese n también pertenece a, entonces este a no es más pequeño que n, este a es del mismo tamaño de n. ¿Qué nos dice? Que si hay elemento constante y hay sucesor, entonces siempre vamos a tener, ese conjunto siempre va a ser igual al natural y no va a haber ninguno más pequeño. Listo, puede que sea un poco confuso hasta ahora, pero vamos a ver propiedades que tal vez lo hagan más claro. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Ok. Los enteros, ¿cómo podemos entender los enteros? Los enteros lo podemos entender como una copia de los naturales. Entonces digamos que nosotros acá tenemos los enteros y acá tenemos los naturales, ¿cierto? Los enteros lo podemos entender como una copia de los naturales, pero a todos los números les vamos a colocar como un menos. Entonces, ¿qué nos quedaría en los enteros? Digamos, si en los naturales tengo 0, S0,
S de 0, aquí me faltó uno, y así en general, si lo generalizamos sería como S de muchos S, ¿de qué? De S0, y acá otro montón más de ceros. ¿Cómo nosotros veríamos entonces a los enteros? Lo veríamos como menos 0, como menos S de 0, como menos de S de 0, y así sucesivamente. Pero al 0, no, al menos 0 no lo vamos a ver como menos 0, sino que lo vamos a ver como un 0 solito. ¿Listo? Entonces, esa es la naturaleza de los naturales, y también de allí, de esos mismos naturales, nosotros podemos sacar los enteros. ¿Cómo vamos a ver la suma, la multiplicación y el orden en los números naturales? Entonces, una vez entendida la naturaleza, nosotros podemos definir la suma, la multiplicación y las relaciones básicas o la relación de orden. ¿Quién me recuerda qué es una relación de orden? Por favor. Que cumple 3 propiedades, ¿no? Tiene que ser reflexivo, antisimétrico y transitivo. Ajá. Y listo, y aparte de las propiedades, si una relación es de orden, ¿yo qué puedo decir sobre sus elementos? Digamos, la relación menor que, o la relación, sí, menor que, es de orden, ¿cierto? Y es de orden total, por ejemplo. ¿Qué podemos decir sobre sus elementos? Si yo tengo el 3 y el 9, Que ¿quién? 3 es menor que 9. O sea, Ajá, está la propiedad puntual. O sea, y siempre dar como consecutivo. exacto, y que aparte nosotros podemos decir como quién va antes que quién, si hacemos como una lista, ¿no? Una precedencia. Si se En una establece una. presencia, un orden, en otras palabras. Ok. Entonces, nosotros también podemos tener esas mismas relaciones de orden acá. ¿Cómo serían esas relaciones de orden? Primero vamos a comenzar con la suma antes de llegar hasta allí. Entonces definamos la suma. La suma la definimos como, para esto tenemos que tener unos axiomas para poder definir la suma, y estos axiomas son los siguientes. Para todo número n, y tal que ese n pertenezca a los naturales, n más 0 es el mismo n. Y aquí es donde descubrimos la identidad de la suma. ¿Cuál es la identidad de la suma? El 0. Es el elemento que al sumarlo con cualquier otro elemento del conjunto de los números naturales, ¿qué me da? El mismo n. ¿Cuál es el segundo axioma? El segundo axioma es que para todo número n, tal que ese n pertenezca a los naturales, n más el sucesor de m, ¿qué nos va a dar? El sucesor de n más n. Así que acá hay un ejemplo, vamos a hacerlo antes nosotros, según estos axiomas, ¿cómo quedaría? Entonces, el ejemplo es el siguiente, tengo s de 0 más s de 0. ¿Esto a qué sería igual? Entonces, ¿qué hago? Digamos que todo esto que está acá adentro, lo voy a hacer acá abajito. Todo esto que está acá adentro es n, y este 0 de acá es m. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, todo esto es n, ¿sí? Y este sería el m. Entonces, ¿esto qué nos daría? N más SM. Quedaría S de qué? De N. Más M. De n más m. Ok, sí, de n más m. Pero ¿quién sería n y quién sería m? S, S0 y S0. S de S0. Es que aquí quedó como al revés el ejemplo. Porque aquí pone que es 0. Pero sí debería ser S0, ¿no? Pero si tenemos S0 es como si estuviéramos agregando un elemento de más. Aquí los está tomando al revés. Perdón por el error, no me había percatado. Y está quedando como algo así.
Ah, no, mentiras, los estoy confundiendo. No. S de 0 más M, pero el M, noten que el M es este que hasta acá adentro, ¿cierto? El M se pone como el M solito y el N sí se pone entero. Entonces nos quedaría esto que tenemos acá. S de el N, todo esto es el N, y este 0 de acá es el M, que es solo esta partecita que está acá adentro. Entonces todo esto más esto de acá. ¿Y esto en qué se convierte según el axioma 1? N más 0, ¿qué nos da? N. Entonces esto quedaría S de ¿qué? De S0. De S de 0. Y listo. Así es como definimos nosotros la suma para los naturales. No sé si recuerdan, al comienzo del curso nosotros hicimos un ejercicio donde nosotros representamos los naturales como un 0 y luego teníamos unas S antes de él y también representamos como la suma de los naturales como SS0 más SS0 y nosotros decíamos que la suma para los naturales era ir pasando estas S hacia esta S de acá hasta que acá me quedara un 0 solo y teníamos ese mismo axioma donde al final esto nos quedaba algo así y sabemos que esto como era un número natural más 0 como número natural nos daba ese mismo elemento. No sé si recuerdan este ejemplo que vimos al comienzo del curso. Ajá. Ese ejemplo es esto mismo que estamos viendo acá. Cómo representar la suma de los números naturales mediante ese axiomas o esos axiomas que nos dio Peano. Y cómo representar la naturaleza de los números naturales. Entonces, esa es la suma. Entonces, es este mismo ejemplo que tenemos acá. Hagamos otro ejemplo, pero lo van a hacer ustedes, por favor. Entonces, supongamos que nosotros acá tenemos S de S0, de S de S0, más S de S0. Listo. ¿Alguien lo quiere hacer? Recuerden que no pasa nada si se equivocan. O sea, es prácticamente sumar todos los ceros concatenados que existen ahí. Siguiendo estos dos axiomas. Ok. No tengo ni idea. Lo primero es identificar quién es N. N es todo esto que está acá. Hasta acá. Esto es N. ¿Y quién es M? M es lo que está dentro de estos paréntesis de acá. Entonces ya sabemos que esto se transforma en ¿qué? Esto se transforma en S de N más N. Así que sería reemplazar esa N y esa M. Daniela nos dice, uy, Daniela ya nos puso todo el resultado. Vamos por pasos, vamos por pasos. ¿Quién sería N? S de S de S de 0, ¿cierto? ¿Y quién sería M? S0. S de 0, listo. Ahora, aquí tenemos otra vez otro ejemplo. ¿Esto qué nos daría? Esto que está acá adentro, toca volver a identificar, porque es nuevamente una suma, tenemos que volver a identificar quién es el N. El N es todo esto que está aquí. ¿Y quién es el M? Es este 0 que está acá. Entonces, ¿qué nos daría esto? Otra vez, S de N más M. Vamos a diferenciarlo acá, vamos a colocarle como N2 a este y como M2 a este. Entonces sería la suma
de N2 más M2. ¿Y a qué sería entonces esto igual? ¿Quién sería N2? ¿Alguien lo iba a decir? 4 veces S0, 4 veces. ¿Y por qué 4 veces? porque N de 2 son 3 veces S de 0 y M2 S de 0, entonces la S de M2 se pasa a N2 y el M2 queda solo 0, ¿no? Ajá, sí, acá queda otra S. Muy bien, Hernán. Acá queda otra S. Y ahora sí, esto queda así. Entonces quedaría S de S de S de S de 0. Acá cerremos todo esto. ¿Y quién sería M2? 0, ¿cierto? ¿Y esto en qué se transformaría finalmente? Vamos a hacerlo por aquí abajito. Esto quedaría S de todo esto de acá. Y viendo con el de Daniela, sí, está bien, está bien. Listo. Esto es como un ejemplo de cómo es la suma de los naturales, pero todavía no le hemos dado significado a SS, ¿cierto? No sabemos qué significa SS. Como que puede ser más 1, más 2, no lo sabemos. La intuición que nos dice, la intuición nos dice que es el siguiente elemento, ¿no? Porque es como el sucesor, el que continúa. ¿Quién continúa del 0? Pues sería el 1. ¿Quién sería S de S de 0? Sería el 2. S de S de 0 sería el 3. Eso es lo que nos dice la intuición por ahora. Definamos la multiplicación. ¿Cómo sería la multiplicación? Entonces la multiplicación parte de un axioma y es que es n por 0 es igual a 0. Y la multiplicación, ¿cómo sería? La multiplicación sería n por s de m, ¿a qué es igual? A n por m más n. Noten que aquí ya nos sale como el s que teníamos al comienzo. Y un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Entonces vamos a hacerlo. Voy a copiar ese mismo que está allí y lo vamos realizando. Entonces, s de s de 0 por s de 0. Hay que identificar primero. ¿Quién es n? Entonces, n es todo esto de acá. Y ahora, ¿quién es m? 0. Aquí cambia un poco. No, es lo mismo. Sí, está bien, Emanuel. Qué pena, mi error. M sería 0. ¿Esto a qué es igual? Entonces sería a n por m más n. ¿Qué nos daría entonces? ¿Quién es n? S de S de 0. Acá otra vez, S de S de 0. Y m sería 0. Entonces, ¿esto qué nos da igual? Esto nos da igual a, como aquí adentro estamos multiplicando por un 0, ¿esto qué nos daría como resultado? Nos daría como resultado 0. Entonces nos quedaría 0 más S de 0. Y del axioma de la suma, sabemos que un número más 0 siempre nos va a dar 0. Por lo tanto, esto quedaría S de 0. ¿Listo? Y esa sería la multiplicación. Entonces, acá está el ejemplo de cómo se haría. Me imagino que aquí lo que hacen es, aquí ponen estos puntos suspensivos porque este 0 lo toman como un n y este s de m pues sería todo esto. Y entonces harían nuevamente como s de 0 más todo esto hasta que al final queda esto. Ok, si me devuelvo un poco, vamos a continuar con el proceso para que les quede claro qué es lo que está pasando allí. Vamos a continuar por acá. Entonces, 0 más S de 0 sería como que este 0 de acá es el n y esto que está acá adentro es el m. Entonces nos quedaría S de 0 más S de 0. ¿Cierto? ¿Y eso en qué se transforma nuevamente? Eso quedaría S de... No, miento.
Eso quedaría la suma. Ok, acá queda esta suma otra vez. La volvemos a evaluar y nos quedaría S de 0 más 0, que nos daría 0. Esto de acá nos da 0 y ya finalmente quedaría S de 0. Y este sería todo el proceso que se realiza en la multiplicación. ¿Dudas hasta allí? Hernán se perdió. ¿Dónde se perdió Hernán? Pues me quedé por la suma de 0 más ese de 0 que pues sabía que multiplicando por 0 da un 0, pero de ahí me perdí para sacar como esa cosa otra parte. Ok, listo. Esto es lo que me gusta de estos ejercicios, ¿no? Que aquí como que en la diapositiva pues se asume, pero a veces no es tan intuitivo. Entonces, hasta esta parte, bien, ¿cierto? Acá y esto también. Hasta ahí bien, Hernán, ¿cierto? Sí, el resultado también de ese más ese de 0. Ok, Después de ahí sí me perdí. entonces aquí ¿qué hicimos? Este 0, como es una suma, lo tomamos de la siguiente forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí el orden es vital. Entonces, si tenemos n más 0 es igual a n, pero si tenemos 0 más n, todavía no hemos visto que esta suma sea conmutativa. Nosotros ya lo sabemos. Sabemos que es conmutativa, pero aquí no nos lo han dicho. Como no nos lo han dicho hasta el momento, no podemos asumir que 0 más n es congruente con n más 0. Como no podemos decir si es equivalente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros miramos 0 más n como el segundo caso, como ese segundo axioma de acá. Entonces, ¿qué nos daría? Este 0 acá es n. ¿Y qué sería el m? El m sería lo que está dentro de esta s de acá. Entonces, ese sería el m. Entonces, ¿qué nos dice la suma? La suma sería el sucesor de n más m, que sería s de 0, que es el n, más el m, que es s de 0. Nuevamente volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí, Emanuel? Que si dentro de los paréntesis también se puede aplicar el axioma. O sea, que es Exactamente, lo que usted hizo ahí. exactamente se Claro, puede porque me aplicar. confundía el paso, ¿no? Acá es n, nuevamente, y aquí este de acá sería, este 0 de acá sería el m. Uy, ese m me quedó chueco. Este sería el m. Y finalmente, ¿qué nos quedaría? Dentro de este s de acá, ¿sí? Dentro de este s de acá, nos queda s de 0 más 0. Y ahora sí, n más 0 es igual a n. En este caso, 0 más 0 es igual a 0. Y como nos queda 0 más 0, nos quedaría s de 0. ¿Más claro, Hernán? Entendido. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo. Y por último, definamos la relación de orden. Entonces, vamos a definir el menor que, ¿cierto? ¿Qué sería el menor que? El menor que tenemos nuestro primer axioma, que sería que para todo n, tal que ese n pertenezca a los naturales, no hay n más pequeño que el 0, ¿cierto? Es decir, n nunca puede ser igual a 0. Y pues 0 siempre va a ser menor a cualquier número que nos entre. Si n es distinto de 0, tengan en cuenta esto. Si n es 0, pues ya no aplica. Pero si n es distinto de 0, 0 va a ser menor a cualquier número que nos entre. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ningún sucesor de n es más pequeño que el 0. Eso es lo que nos dice el segundo axioma. Tercer axioma. Si el sucesor de n es más pequeño que el sucesor de m, quiere decir que n es más pequeño que m. Y acá nos dan un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Nos dicen que
nosotros queremos ver si el sucesor del sucesor de 0 es menor que el sucesor de 0. ¿Qué axioma utilizamos aquí? Utilizamos el axioma número 3, este de acá. Entonces, para yo saber si el sucesor de n es más pequeño que el sucesor de m, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar este como n y este como m. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Si n es menor que m. Ahora, miramos acá con ese m y con ese n y con ese m. Y según el segundo axioma, ningún sucesor de cualquier número va a ser más pequeño que el 0. Por lo tanto, esto es falso. Por tanto, sabemos que el sucesor del sucesor de 0 no es menor que el sucesor de 0. ¿Claro hasta allí? Listo. Listo, vamos a ver las representaciones de n, de los naturales. Los naturales tienen demasiadas representaciones. Nosotros normalmente trabajamos con una sola representación. ¿Cuál es esa representación? Los números decimales. Y siempre hemos entendido como que esa es la forma de escribir los números. Pero realmente los números no es como que tengan una forma de escribirlos, sino que nuevamente llegamos a una convención. ¿Qué nos dicen acá? Nos dicen que trabajar con los números como los representa Peano, los axiomas de Peano, pues sería muy impráctico, ¿no? Porque digamos que nosotros queremos escribir el 12.537. ¿Cuántas veces tendríamos que escribir S de S, de S, de S? O sea, serían demasiadas S para poder escribir este número, que aquí ocupamos como 5 espacios. Y pues con las S ocuparíamos 12.537 espacios, que serían mucho. Así que, ¿cómo podemos nosotros representar los números? Entonces, podemos utilizar símbolos, ¿cierto? ¿Y cuántos símbolos podemos representar? Estos símbolos para nosotros van a trabajar como las bases. ¿Y esas bases qué pueden ser? Puede ser, digamos, un número base 1, base 2, base 8, base 10, base 16, como nosotros lo queramos. El que utilizamos hoy en día es la base 10 o el sistema de numeración decimal. Pero nuevamente, no es como que los números se tengan que escribir en base 10. Nosotros lo podemos escribir en la base que queramos. Nosotros lo podemos escribir los números como queramos, pero algún día alguien dijo, bueno, todo el mundo vamos a escribir con la base decimal, ¿cierto? Con la numeración decimal, y cuando yo escribo un número, lo voy a escribir como que este número pertenece a la base decimal y así se va a quedar. Así que no tenemos que estar escribiendo el número, digamos, escribimos el 15, no vamos a decir 15 en base 10, 18 en base 10, sino que se tomó como una decisión para hacerlo más fácil. ¿Cómo escribimos nosotros los números en base 10? De la siguiente forma. Vamos a tomar este número, 12.537. Entonces 12.537, ¿qué sería? Sería 7 por 10 a la 0, más 3 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 2, más 2 por 10 a la 3, y finalmente 1 por 10 a la 4. No sé si recuerdan que antes nosotros, o bueno, al menos cuando yo aprendí a sumar, era como que nosotros teníamos las unidades, no recuerdo bien los nombres ahora, pero teníamos como las unidades, serían las décimas, no sé, alguien que me ayude, las centenas, las unidades de 1000, ¿sí? Emanuel, ¿sí se la sabe? O sea, prácticamente vamos sumando y multiplicando los valores en base a la potencia, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos dos posiciones que ocupen, entonces ya la 1 y cosas así, ¿no? Como ya la 0 da 1, entonces te damos el 7 como unidad sola. Sí, Algo así, ¿no? sí, algo así. De unidades a decenas, y A ver si me acuerdo. Ah, ya, sí. Esta es la unidad, esta es la decena,
Esta es la centena, las unidades de 1000 y así continúa. Aquí hay cosas que recalcar y eso sí lo utilizamos nosotros mucho durante programación y aprendiendo computación, y es hablar del número menos significativo y el número más significativo. Normalmente nosotros nos acostumbramos a leer los números de izquierda a derecha, pero cuando hablamos del número menos significativo es el número que está más a la derecha y el número que es más significativo es el número que está más hacia la izquierda. ¿Esto por qué razón? Porque nosotros en algunos momentos necesitamos saber cuál es el número más grande. Digamos, si nosotros necesitamos comparar dos números para saber cuál es mayor que otro, e imagínense que ese número tiene, no sé, 1 billón de dígitos, ¿ustedes cómo harían esa comparación? Entonces empezarían con, o al menos yo me lo imagino así, empezaríamos con el número más significativo, lo comparamos entre los dos números, a cuál es el número más significativo entre ambos. Si ese número significativo es mayor en un número de ellos, entonces ya sabemos que ese número va a ser mayor que el otro. Ejemplo de esto, supongamos que nosotros tenemos, no sé, a ver, como 54 por 10 a este número de acá, ¿sí? Que sería como 54 por esta cantidad de ceros. Y tenemos el 63 por 10 a la este, ¿cierto? Muy grande, un número gigante. Entonces, nosotros ¿cómo hacemos para compararlo? ¿Cómo sabemos cuál es mayor? Desde la lógica. Entonces, desde la lógica, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos tomar el número más significativo de ambos y comparamos 6, ¿cierto? Este 6 de acá con este 5 de acá. Y entre el 6 y 5 nos queda mucho más fácil saber quién es mayor, ¿cierto? Porque sabemos que el 6 es mayor que el 5, por lo tanto sabemos que este número de acá es mayor que este número de acá. Pero supongan que esto fuera algo así. ¿Quién sería mayor? Lo voy a mover un poquito para que lo viera. Para ustedes, ¿quién es mayor? ¿Nadie se anima? El de arriba. ¿Por qué? Porque el de arriba, Hernán. No, creo que eso es de abajo. Es el de abajo, ¿cierto? Es el de abajo porque tiene un número más. Y si esto es así, ¿quién sería mayor? Creo que sigue siendo el de abajo. Sería ya el de arriba porque tiene más números, es un número más grande, ¿sí? Como ¿Le agregaste un número Sí, o le le agregué cambiaste? aquí. Le agregué elevado 10 ceros más, le agregué. Ah, Ok. Y si fuera así, ¿quién sería mayor? Bueno, el de abajo. ya. Entonces, sí, exacto. Eso es como lo que nos puede servir para representar los números, y es un pequeño ejemplo de cómo podríamos utilizar esa representación en bases. Y como teníamos el número decimal que se utiliza como estos símbolos, ¿cómo así que cuántos símbolos? Entonces, ¿cuántos símbolos estamos utilizando para representar? Cuando nosotros decimos que utilizamos 10 símbolos, que es la base, ¿qué símbolo estamos utilizando? Estamos utilizando el 0, del 0 al 9, usualmente. Entonces, cuando nosotros decimos que es base 8, ¿qué números utilizamos? Del 0 al 7.
Cuando son 16, del 0 al 15. Y de esa forma nosotros vamos eligiendo qué base utilizar para representar los números naturales. Pregunta, ¿con qué base trabajan los computadores? Es 9, creo. Querían 8 bits. Entonces Son 8 debería bits, ser pero el valor de cada bit, ¿cuánto es? 64, si no estoy mal. Ah, no. No, 64 bytes. 64 bytes. ¿Y cada byte cuánto es? O sea, yo tengo mi número escrito en 64 bytes, ¿cierto? Que 64 bytes, a su vez, ¿cuántos serían 64 bytes? 64 por 8. 512 bits. Y cada bit de esos, ¿qué valor puede tener? ¿0 o 1? ¿Cierto? Si estamos utilizando dos símbolos para representar nuestros números en la computadora, entonces, ¿cuál sería nuestra base? ¿511? 2, Emanuel, 2. Es 2, o sea, entiendo como, por qué pensaste los bytes y los bits y todo esto, y sí, es muy importante también, pero esto es el espacio de memoria que nosotros tenemos para poder representar los números, ¿sí? O sea, ¿cuál es el tamaño máximo, cuál es el número más grande que yo puedo representar? Pero ese número que yo estoy representando, ¿en qué base está escrito? Es diferente porque es cómo yo estoy escribiendo ese número, cómo yo estoy representando ese número. Entonces, nuevamente, antes se trabajaba hace muchos años, se trabajaba con memorias se empezaron como con memorias de 512 bits, y noten que siempre las memorias van en base 2, ¿cierto? ¿Cuánto tienen ustedes de RAM? Alguien que tenga aquí, no sé, 7 GB de RAM, no disponibles, instaladas. O alguien que tenga 19 GB de RAM. 8 de RAM, ¿cierto? La RAM, hasta incluso el disco duro, creo, siempre se mueve como en potencias de 2. Esto se hace también con la facilidad de que nosotros podamos tener ese espacio y sepamos exactamente cuántos bits nos van a caber, y como cada de estos bits está escrito en base 2, pues se hace mucho más fácil la tarea. Yo no me imagino cómo fue el proceso de hacer esto, porque estar como toda la vida escribiendo números en base decimal y de repente vamos a hacer computadores todos en base 2, pues es como complicado. Y Emanuel mencionó otra cosa interesante, conoció como 64 bytes, ¿cierto? Resulta que un byte son 8 bits en realidad. Entonces, esa es también una diferencia, ¿no? Cuando vayan a contratar un plan de internet, si ustedes les dicen, ah, no, les vamos a ofrecer 200 megabits, que normalmente se escribe de esta forma. No crean que son 200 megabytes, ¿sí? Esto es diferente a escribir 200 megabytes. Cuando les ofrezcan bits, en realidad les están ofreciendo más o menos 20 megabytes. Entonces tengan esto presente cuando vayan a contratar internet. Y normalmente los planes de internet los venden en bits. Entonces, no, hoy estamos en una super oferta, te estamos ofreciendo 800 megabits. Pero si el archivo que yo voy a descargar pesa, no sé, 1 terabyte, un ejemplo exagerado, pues ya sabemos que la tasa de conversión pues va a ser en bytes y no en bits. Pero esto lo dejo para después. Luego van a ver todo un curso que se relaciona con esto y es bien chévere. ¿Cómo escribimos nosotros los números en base? Pues cuando nosotros decimos, vamos a escribir este número en base tal,
hacemos lo siguiente. Sea b un número mayor entero que 1, siempre tiene que ser mayor que 1. Si n es un entero positivo, lo podemos expresar de esta única manera, que sería el número en la posición k por la base elevado a la k más el número en la posición k menos 1 por la base elevado a k menos 1, así hasta llegar al número en la posición 1. Noten que estamos leyendo los números de derecha a izquierda, por la base más el número sin multiplicar por la base. Ejemplo de esto, aquí no es que el número no esté, sino que sería, esto es b a la 1, ¿cierto? Esto aquí sería b a la 1, y aquí estaría multiplicado por b a la 0. Pero un número elevado a la 0, ¿cuánto nos da? Pregunta. 1, ¿cierto? Entonces, como es 1 y un número multiplicado por 1, pues siempre nos da el mismo número, no lo colocamos por eso. Acá sí está, entonces noten que es el 1 ¿en qué posición está aquí? Empezamos de derecha a izquierda empezando por 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4. Entonces 1, el número en la posición 4 por 10 a la 4, más el elemento en la posición 3 por 10 a la 3, más el elemento en la posición número 2 por 10 a la 2, y así sucesivamente. K es un entero no negativo y los elementos son enteros no negativos menores que b, usualmente, menores que la base. ¿Sí? Recordemos que si la base es 10, todos los números que me aparezcan aquí van a ser menores a esa base. Por lo tanto, a todos estos números escritos así, ¿cierto? Entre paréntesis con la base se le denomina la expansión del n, del número natural n en base b. Es decir, el ejemplo que teníamos ahora, este es otro, el ejemplo de 12.357, nosotros lo vamos a escribir, lo escribimos como la expansión de este número en la base 10, lo escribimos de la siguiente forma. Y esa es la forma como de representar los números naturales en una base. ¿Dudas hasta acá? Ok. Ahora sí. No, señor. Ahora sí, ¿cuáles son las bases más usadas en informática? Entonces, en informática no es usual utilizar la base 10. ¿Por qué no es usual utilizar la base 10? Porque como lo mencioné hace un momento, todas son potencias de 2 normalmente, y el 10 no es una potencia de 2. Entonces, tengan siempre presente esto, que para los computadores trabajar con sumas, trabajar con restas, en general trabajar con números, se le dificulta un poco. O no se le dificulta, agrega procesamiento en las computadoras, en las CPUs. Primero tiene que coger los números que nosotros le pasamos, digamos que nosotros le pasamos 10 más 10, y él tiene que convertir ese 10 en base 2, los dos 10 que le estoy pasando de la suma en base 2, procesarlos y luego volver de base 2, convertirlos a base 10 para poder tener nuestro resultado que nosotros queremos ver. Entonces, la persona que eligió que representamos todo con base 10 no estaba pensando en computadores. Base 2, que es la que nos da al sistema de numeración binario, y los símbolos que se utilizan normalmente, los símbolos que se utilizan son el 0 y el 1. Miremos este número de acá, 1, 0, 1, 0, 2. ¿Cómo escribimos nosotros este número o cómo sabemos qué número es en base decimal? Entonces simplemente cogemos el número, lo multiplicamos por la base y la posición de este número. Entonces quedaría este por 2 a la 4, este por 2 a la 3, por 2 a la 2, por 2 a la 1 y por 2 a la 0. El resultado final lo sumamos y este es nuestro número en base decimal, 21. También tenemos muy utilizado la base 8. ¿Por qué la base 8 es utilizada bastante? Por lo que nos mencionaba Manuel ahora. Si nosotros tenemos un byte, que son 8 bits, pues si nosotros tenemos base 8,
cada número puede estar ubicado en un solo byte y se hace más fácil el uso para los computadores. La numeración se llama el octal y se utilizan los símbolos del 0 al 7. Entonces miremos este número, el 17.016 o el 17.016 en base 8 sería multiplicar cada uno de los números por su posición y nos da ese número en base decimal. Y por último, la base 16. Nosotros vamos a hacer ejercicio de esto. La base 16 es la numeración hexadecimal y se utilizan los símbolos del 0 al 9 y en vez de utilizar el 10, el 11, el 12, se utilizaron letras A, B, C, D y F. Entonces, si nosotros tenemos este número 2AE0B16, entonces lo podemos transformar como 2 por 16 a la 4 más 10 por 16 a la 3, así, y nos daría este número en base decimal. Entonces pregunta, ¿queda claro cómo calcular la representación decimal de un número natural dada su expansión en base B? Profe, las letras que representan ahí cualquier entero. No, Pues, cualquier entero. hexadecimal, pero Hexadecimal, igual. ajá. A representa el Igual. 10, B representa el 11, C representa el 12, Ya entendí. D el Listo, 13, listo. el 14 y F el 15. Entonces noten que aquí es 2A, entonces la A se transforma en un 10, la E se transforma en un 14 y la B se transforma en un 11. Hay unos ejercicios súper interesantes con bits. Déjenme abro por aquí esto. No sé si les gustaría que hagamos de estos ejercicios. Normalmente estos ejercicios son un poco retadores, pero pues nada que con un poquito de práctica no puedan hacer. Creo que era acá, ¿dónde estaban? Sí, acá. Entonces, acá hay unos ejercicios solo de bits, y resulta que los bits, la suma de bits, cómo se operan los bits es un poco diferente, pero aquí estos ejercicios es simplemente para manejar estas bases, para poder familiarizarnos con estas bases. Bueno, podríamos hacerlo, la verdad, piénsenlo y me comentan, porque son muy interesantes los ejercicios, me parece que desarrollan muchísimo la lógica. Y podríamos hacer como, no sé, una especie de trueque ahí con nota por ejercicios, pero bueno, lo discutimos luego. Entonces, solo me respondió Manuel, ya queda claro cómo representar la representación decimal de un número natural dada su expansión en base B. Es decir, que nos den un número. Ok, listo, ya ahora sí. Y ahora, dada su representación decimal, ¿cómo calculamos la expansión en base B? ¿Se les ocurre algo? O sea, yo tengo este número y este número quiero escribirlo en octales. O tengo este número de acá y este número quiero escribirlo en hexadecimal. O el 21. El 21, ¿cómo le escribimos en binario? Perdón. ¿Cómo hacemos para pasar el 21 a binario? ¿Se les ocurre algo? Ok, listo. Para eso vamos a utilizar la división. Ya vamos a hablar de la división, pero antes de continuar con la división, me gustaría que hagamos otros ejercicios, que ustedes me digan qué número sería. Entonces, vamos a hacer este número, por ejemplo, en base 2. ¿Qué número sería este número en base 2? En decimal, perdón. Uno por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más... no creo que me pasé. Sí, ¿Cierto? sí, te pasaste 4. una posición. Y empiezo con al 2 a la 3 y ahí para abajo. 1 por 2 a la 3, más, la voy a escribir acá encima, 1 por 2 a la 2,
más 0 por 2 a la 1 más 1 por más 1. ¿Esto cuánto me daría? ¿7? Creo. 7, Ah, no, me exactamente. faltó uno. 7 serían 2 a la 3 es 8. Porque me pasó la 3. 8 más 4, 12 más 1, 13. 13. Listo. Les voy a mostrar otro ejemplo de esto. Les voy a abrir el chat engine. Yo sé que este software se utiliza normalmente para hacer trampas, pero también lo utilizo para otras cosas. Entonces, uno aquí puede elegir como procesos que tiene abiertos y revisar la memoria de ese proceso que tiene abierto. Entonces vamos a abrir como la memoria del MIP y espero que esto no vaya a explotar sinceramente. Entonces uno aquí puede buscar valores y los valores los puede buscar si cuánto espacio están ocupando los valores. Resulta que en los computadores normalmente cuando ustedes hacen en C++, ¿cierto que ya todos programados en C++? Sí, supongo que sí. Entonces cuando ustedes hacen en C++, este número es de tipo double. Ah, no, este número es de tipo int. Ah, no, este número es de tipo char. Bueno, este valor es de tipo char. Este es de tipo string. Cuando ustedes hacen eso, ustedes están restringiendo la memoria que puede utilizar esa variable que están declarando. Entonces, un int normalmente en C++ ocupa 4 bytes, ¿sí? Es decir, 32 bits. Un double normalmente ocupa, creo que el double ocupa muchísimo, creo que puede llegar a ocupar hasta 16 bytes. Y así es como ustedes van midiendo cuál es la complejidad o el espacio total que está utilizando su programa. Si nosotros nos vamos por aquí a otro lugar, abramos aquí una pestaña nueva y como busquemos como maximum representation in C++. Entonces acá nos dicen como los límites que tienen los números en C++. Por ejemplo, un entero, lo mínimo que me puede representar un entero es este número de acá menos 1. ¿Y de dónde se sacan este número? Y el máximo que me puede representar es este número. Entonces resulta que ese número es, si yo hago 2 elevado, ¿aquí no pasa elevado? No, esto no sirve para nada. 2 elevado a la 32. Ah, ese no era el long. Ah, no, mentiras que sí, mentiras que sí. 2 elevado a la 32 menos 1. 2 elevado a la 32 menos 1 nos da este número de acá, que viene siendo muy parecido a este, pero por unas reglas de arquitectura esto se calcula así. Entonces tengo 32 espacios de bits, ¿cierto? Pero como nosotros estamos representando enteros, resulta que los enteros pueden ser positivos o negativos. De esos 32 bits, yo voy a ocupar 31 bits en número y un bit adicional en si es positivo o negativo. Por eso se le resta este 1 de acá. Y este menos 1 de acá se le resta como un offset para saber cuándo reiniciar todo el número. Los números, cuando nosotros los declaramos en un programa, cuando nosotros trabajamos con computadoras con ella, son cíclicos. Si yo estoy en este número de acá, en C++, y lo pueden probar si quieren, si yo estoy en este número de acá y le sumo 1, ese número no explota. En algunos programas sí explota, según el compilador que tengan y demás. Pero no explota, sino que se transforma en este número de acá. Y ahí ustedes pueden empezar otra vez a sumar con 1, con 1, con 1, con 1, vuelven a sumar hasta llegar a este, y le suman 1 y vuelven a empezar acá. Ay, salud, perdón. O si están en este número de acá, ustedes les pueden restar 1 y vuelven a llegar al mismo número. Vuelven a llegar a este número de acá. Así que siempre es importante conocer estos límites. Los lenguajes de programación vienen con ciertos límites. Ejemplo, Python no tiene estos límites en los enteros.
pero ¿a costa de qué? A costa de que Python representa los números como cadenas de caracteres. Como representa los números como cadenas de caracteres, la suma, la multiplicación, la división, todo es más lento por ser cadenas de caracteres. Java maneja mismos límites de esta forma. JavaScript, la verdad no sé porque JavaScript es muy raro. Y pues algunos lenguajes con los que he manejado contacto manejan siempre esto. Y listo. Vamos a dejar aquí hasta hoy. ¿Qué vimos entonces? Vimos la naturaleza, los números naturales, cuáles son los axiomas para representar los números naturales y quedamos en la representación de los números naturales. Para nosotros poder representar un número decimal a una base, necesitamos la divisibilidad y eso es lo que vamos a comenzar viendo mañana. Entonces, muchas gracias por su atención y nosotros nos vemos mañana.